Cabrera quería hablar de qué, Julito. Sí, del rol de las mujeres en la historia de la ciencia, ¿no? Seguimos con las mujeres, más aprovechando que tenemos a Mirta, especialista del área de la enseñanza de las ciencias, a Gaby, ¿no? Entonces, me parecía que estaba bueno poder pensar el rol de las mujeres en la historia de la ciencia, porque, bueno, en principio la historia de la ciencia en los últimos tiempos ha sido rescatada, digamos, como también un recurso para trabajar en el aula y demás. El tema será entonces pensar qué historia de la ciencia le vamos a narrar a los chicos, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, así como en los últimos tiempos, si hay un discurso que irrumpió fuerte, digamos, y que está generando como una presión social ahí por generar cambios y transformaciones, es justamente el discurso ligado al movimiento de mujeres, ¿no? Al feminismo, poder pensar un poco desde ahí. Esta perspectiva que viene ligada a la perspectiva de género, la lucha por la diversidad sexual, la defensa de los derechos de las minorías sexuales, etcétera, ¿no? Entonces me parece que este camino nos va a conducir inexorablemente en términos culturales, digamos, a la producción de nuevos conocimientos y nuevos saberes y nuevos enfoques, ¿no? Entonces me pareció pertinente pensar qué rol jugaron las mujeres en la historia, o qué rol se les permitió jugar, o qué rol se les asignó de alguna manera en ese recorrido, ¿no? En este sentido hay como varias posturas. En principio, la historia de la ciencia tradicional, más ortodoxa y demás, lo que va a decir es narrar esta historia de la producción del conocimiento científico con un tono épico y heroico en torno a figuras de padres fundadores, ¿no? Por ejemplo, Newton como el padre de la física, Galileo como el padre de la astronomía, Lavoisier como el padre de la química, Darwin como el padre de la biología, ¿no? Entonces, de esta manera es como que las disciplinas han construido sus propias mitologías en torno a las figuras de padres fundadores, ¿no? Nunca madres ni nunca mujeres. Entonces, me parece que en este sentido, esta que es la historia más hegemónica, omite, niega la existencia de mujeres productoras de conocimiento, como también las condiciones en las que estas mujeres se encontraron, ¿no? Cuando quisieron producir algún tipo de saber, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, por supuesto la historia también tiene como este sesgo medio patriarcal, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, empezaron a aparecer en los últimos tiempos también algunos discursos de la historia de la ciencia, como otras formas de narrar la historia de la ciencia, intentando rescatar, por ejemplo, las figuras de algunas mujeres productoras de conocimientos desde la antigüedad hasta el presente, digamos, con una perspectiva como si la idea fuese rescatarlas de algún olvido, ¿no?, de esta historia. Me parece que esto también está bueno problematizarlo, ¿no? Es cierto que existieron algunas mujeres, pero no podemos ponerlas tampoco en un lugar de una falsa igualdad, ¿no? Hubo desigualdad por una simple diferencia de género, digamos, en el acceso, en los salarios, en el prestigio y demás, ¿no? Entonces a mí me parecía que estaba bueno empezar a pensar historias, digamos, que no estén pensadas desde el discurso de los vencedores, ¿no? O de los varones, o historias... nuevas historias de la ciencia para narrar también en las escuelas, ¿no? Con una nueva perspectiva, porque en el fondo yo pensaba, ¿no?, cuando pensaba esto que estoy diciendo ahora, si el feminismo no es también como un nuevo punto del cual pararnos a contemplar el mundo, a interpretarlo, ¿no?, como una especie de nueva epistemología. Y de alguna manera esta historia de la ciencia tiene que tener nuevas bases, y yo creo que esta tiene que ser una de las bases, ¿no? Entonces, en este sentido, tendremos que decir, por ejemplo, que la ciencia occidental moderna no es el producto del intelecto de algunos varones blancos europeos, o por ejemplo aquella historia de Newton que se le cayó la manzana a la cabeza y descubrió la teoría de la gravedad, ¿no? Me parece que la ciencia moderna, que surge en el marco de la expansión colonial europea, ¿no?, cuando los europeos se encontraron con civilizaciones que no tenían rastros de cristiandad, no andaban con el crucifijo, tenían sus propios dioses, ¿no? Y también es la época en la que da sus primeros pasos el capitalismo mercantilista, es la época del tráfico de negros y esclavos, y es la época de la caza de brujas, ¿no? Mujeres productoras de conocimientos que habían heredado sus saberes de alquimistas y demás, que producían perfumes, medicamentos, etcétera. Cientos, miles de ellas fueron quemadas vivas en la hoguera porque claro, sus conocimientos eran considerados sospechosos o que eran, claro, como una herejía, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que quiero decir es que uno puede encontrar vínculos entre la ciencia, la historia de la ciencia y el colonialismo y el capitalismo, pero también entre la ciencia y el patriarcado y todas estas cuestiones que estuvo mencionando antes Gabriela, ¿no? Y
También, un poco para terminar, y después si tenemos algún ratito podemos conversar también sobre esto que estamos diciendo, traje algunos números, ¿no? Como para ilustrar estas ideas. Estuvo circulando un videíto esta semana que hablaba desde que en 1901, desde ese año, 561 hombres y tan solo 18 mujeres recibieron el premio Nobel, ¿no? 205 hombres en física y tan solo 2 mujeres, 202 hombres en medicina y 12 mujeres, 174 hombres y 4 mujeres. Entonces, me parece que estos números hablan un poco por sí solo de quiénes ocupan determinados lugares y por qué, ¿no? Y también quería invitar a los y las oyentes a buscar entre esas 18 mujeres si hay alguna negra, si hay alguna mujer proveniente de un pueblo indígena, si hay alguna mujer trans, ¿no? Es decir, porque con esto lo que quiero decir es que la ciencia tiene un color, un género y un lugar de origen, ¿no? Que no se puede negar ni invisibilizar. Entonces me parece que quizás a partir de estas cuestiones podamos empezar a escribir nuevas historias de las ciencias pensadas desde una perspectiva, por ejemplo, feminista y desde otras perspectivas que se están generando buscando poner un poco de justicia, ¿no? A tantos siglos de violencia y desigualdad. Me parece que esto puede tener impactos directos también en la enseñanza, ¿no? Y en poner la enseñanza al servicio de la producción de estas subjetividades, ¿no? Con perspectiva más ética y demás, ¿no? Así que eso es un poco lo que tenía para hoy. Qué interesante, Julio, qué interesante. Es para seguir. Es para seguirlo. Sí, para la próxima seguimos con alguna otra línea, ¿no? Porque justamente la cuestión de la perspectiva de género es una pata, pero mencioné varias cosas más, ¿no? Una dimensión sociológica, como decía antes Mirta, en esto de mirar otros aspectos también, ¿no es cierto? Sí, y que esto discute el lugar de la verdad, digamos. ¿Quién dice qué es lo verdadero? ¿Quién dice cómo es el mundo? ¿Quién dice cómo es el cielo? ¿Quién dice cómo son? ¿No? Porque no es que los otros pueblos que existían hasta 1492 y que siguieron existiendo después, incluso en la actualidad todavía siguen produciendo sus conocimientos, como conversamos un poco el año pasado con la astronomía COM y ese conversatorio que hicimos que estuvo Gaby también presente. Estos pueblos siguen desarrollando sus propios conocimientos, ¿no? Y los pueblos originarios tienen un alto recorrido en todo lo que significa, por ejemplo, los conocimientos sobre astronomía, que fueron acallados, digamos, por la mirada eurocéntrica, ¿no? Exacto. Bueno, chicos, chicas, compañeros, compañeras, la verdad que vamos a seguir en el café, ¿qué les parece? Los dejamos hasta el sábado que viene, queridos oyentes, para estar acá en Sintonía Educar. Esperamos que el programa les haya sido grato y bueno, lo hacemos con mucho cariño, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y con mucha pasión, como habíamos dicho antes. Así que los esperamos el sábado que viene acá en Sintonía Educar de 9 a 11 por Radio Sónica y los dejamos con Silvio Rodríguez y Mujeres.